La directora Lucía Vasallo nos habla de su documental realizado en la cárcel del fin del mundo que muestra las entrañas de un presidio que funcionó en Ushuaia entre 1904 y 1947. Nos gustaría, Lucía, empezar a hablar en una primera instancia acerca de la cárcel del fin del mundo. ¿Qué es lo que significó en lo personal y cómo fue el trabajo? Una sinopsis medianamente de lo que trata este trabajo. Bueno, fue mi primer película, digamos, la hice a través del premio Ópera Prima Películas Digitales del Inca, en realidad, fue mi primer película. Con lo cual fue muy importante para mí, en todo sentido. Yo aparte en esa época estaba viviendo en Barcelona, así que ya el hecho de desarrollar la película y escribirla y ganarme el premio desde Barcelona, viví como una década en Barcelona, fue súper interesante, fue fuerte. Pero después, gracias a esa película, me volví a vivir a Argentina y me fui a filmar durante unos meses a Ushuaia, porque la película transcurre en Ushuaia, ¿no? Que tiene que ver con la construcción geopolítica de la ciudad más austral del mundo, que es Ushuaia, en función de la cárcel. Claro, porque la cárcel fue el derivador de un montón de historias a partir de ahí, ¿no? La cárcel es lo que da origen a la ciudad, ni más ni menos. O sea, el proyecto geopolítico de ese momento era generar una cárcel primero en la isla de los Estados. Hubo una fuga masiva, fue en 1890, y como se dieron cuenta de que no podían contener ese lugar, que es un poco más lejos todavía que Ushuaia, la isla de los Estados, decidieron sentar bases en Ushuaia. Y esa cárcel, luego de ser cerrada, pasó a ser nuestra gran base naval argentina. O sea que siempre, digamos que las cuestiones políticas y militares están presentes en esa ciudad. ¿Cómo fue tu primera sensación cuando llegaste a filmar? ¿Se cumplieron las expectativas? ¿Eras lo que imaginabas? Más, o sea, como que hubo un guión, porque para presentar proyectos ante el Instituto Nacional de Cine desarrollamos investigaciones de documental y después también escribimos guiones que son como mapas de ruta hacia donde uno quiere ir. Pero la verdad es que me encontré con mucho más, porque si bien había hecho lo que llamamos en cine un scouting, o sea, ir unos meses antes a conocer a los antiguos pobladores, a conocer los lugares, a contrastar todo lo que yo había investigado con la realidad, después cuando me pasé ahí un par de meses filmando me encontré más material y más cosas que tenían que ver con ese pasado de la cárcel, más allá de la cárcel físicamente, ¿no? O sea, como toda la impronta, la idiosincrasia que tiene esa ciudad, que está muy ligada a sus inicios, ¿no? Como una cantidad de cosas que me fui encontrando que están hoy en día muy presentes y que tienen que ver con esos inicios de esa ciudad. ¿Y qué es lo que decían los pobladores respecto a la cárcel del fin del mundo? ¿Qué testimonios encontraste? Y que la relación entre los que estaban adentro y los que estaban afuera era íntima, o sea, la panadería de toda la ciudad de Ushuaia era la panadería de la cárcel, porque había talleres también, ¿no? Una vez que se armó la cárcel, digamos que el primer trabajo de los presos fue armar esa cárcel, o sea que muchos construyeron sus propias celdas. Después construyeron el casco viejo de la ciudad de Ushuaia. Y en esa época hubo un momento que era como unos 500 presos y unas 500 personas viviendo en Ushuaia. Entonces, muchas de esas personas que vivían en Ushuaia eran o el panadero de la cárcel, o muchos eran guardianes, carceleros. Estaba como muy ligada. La usina de la cárcel es la usina que maneja la luz eléctrica de toda la ciudad. Entonces, para los antiguos pobladores hay de todo tipo de experiencias, ¿no? Pero los tenían muy presentes. En una parte del documental hay una señora que cuenta que habían ido a ver una película al cine y en un momento se dio vuelta y por la ropa que tenía puesta un señor se dio cuenta de que era un antiguo preso y se asustó, ¿no? Como de estar en un lugar cerrado con un señor que había sido un asesino quizás, o sea, o Julio Canga, otro de los antiguos pobladores, cuenta en el documental la historia de un preso de una fuga que hubo en un momento, que es bastante conocida por la película de Miñona, La Fuga, que el señor, el preso se escondió en lo único que había en todo Ushuaia, que era el campanario de la iglesia,
y cuando se dio cuenta de que lo estaban por encontrar, se terminó yendo al patio de la casa de él, o sea, y él era chiquito. Entonces en un momento se dio cuenta de que adentro de su casa tenía un preso escondido, o sea, era muy íntima la relación. ¿Quiénes eran derivados allí a la cárcel del fin del mundo? Imagínense que hubo presos anarquistas como Simón Radovinsky, Ricardo Rojas, que era radical, y Honorio Porredón, en la Revolución Libertadora cayó Cámpora, o sea, hubo como presos de todas las épocas, y después de otros presos que ya son presos que tienen que ver con ser asesinos seriales. El famoso es el Santos Godino, que era llamado por el petiso orejudo. Mateo Banks, que fue el primer asesino serial de la Argentina, que fue un señor inglés que en Azul mató como unas 8 personas para quedarse con una herencia. Después hay otro, porque adentro de la cárcel a todos les ponían como apodos, ¿no? Porque en esa época todavía existían los números. O sea, es muy posterior, ¿no? En las cuestiones, ustedes lo entienden, ¿no? Que hace muchos años se le ponían números y después se les empezó a poner nombres de personas. Le llamaban el Cuchillito, que era un señor que había descuartizado a una persona y lo había tirado en los bosques de Palermo, y lo encontraron porque la caja torácica flota. Entonces descubrieron el asesinato de esa manera, lo mandaron a Ushuaia, y la gracia era que era el carnicero de la cárcel. Y hay como muchas anécdotas de ese tipo, ¿no? Como, bueno. Y lo mismo con Charles Gardel, con Carlos Gardel. Cuando uno va a la cárcel, hay una celda que está dedicada a él, porque no se pueden, digamos, testificar con documentos fehacientes, pero mucha gente, los antiguos pobladores, todos cuentan de que existió un señor que se llamó Charles Gardel, que cantaba, que tenía una guitarra y todo, y se supone que era Carlos Gardel cuando era muy joven, porque había hecho una cantidad de hurtos reiterados en el abasto, era como un raterito del abasto, y terminó en la cárcel de Ushuaia. Interesante dato, Lucía, muchísimas gracias, ¿eh?